La semana pasada me permití algo inusual. De hecho, nos permitimos, como comunidad, un pequeño desvío en nuestra rutina. Fue un permiso silencioso pero resonante. La elección consciente del aseo por encima del ocio. Una decisión que en el momento de tomarla parecía una simple preferencia, pero que con el tiempo se reveló como una profunda declaración de intenciones. Es fascinante observar lo que ocurre cuando te concedes un permiso de esta magnitud, especialmente cuando lo vocalizas, aunque sea solo para ti mismo. Suena casi majestuoso, poético incluso. Te inunda una oleada de determinación fresca, una sensación de limpieza interior. Sales de la cabina de grabación o apagas el episodio que te inspiró y te sientes empoderado, listo para conquistar el mundo. Voy a cambiar, te dices con convicción. Voy a elegir el aseo, la disciplina, la mejora. Pero la euforia inicial es a menudo efímera. La mañana siguiente, al abrir los ojos, la implacable realidad se presenta, desnuda y sin filtros. Y para mí, esa realidad tenía un nombre y una forma muy concretos: mi escritorio. Ese mueble de madera, testigo silente de innumerables batallas perdidas contra la procrastinación, no era un lugar de trabajo, sino un campo de batalla, donde el ocio, con su seductora pereza, ganaba el 99% de las veces. Era un buceo de la inercia, un santuario del ya lo haré. Tazas de café, de días pasados, con restos solidificados en el fondo, formaban una pequeña colonia. Papeles dispersos, cuya relevancia oscilaba entre documento vital y basura inminente, creaban montañas imposibles de escalar, libros abiertos en páginas que mi memoria se negaba a reconocer, cables enmarañados que no conducían a ninguna parte y, por supuesto, el omnipresente polvo. Ese polvillo fino, casi imperceptible al principio, que con el tiempo lo cubría todo, gritando en silencio: «Aquí no ha ocurrido nada productivo en mucho, mucho tiempo». Ese era mi verdadero punto de partida. Porque uno puede albergar las intenciones más nobles del mundo, planear revoluciones personales y cambios de hábitos trascendentales, pero si tu entorno físico inmediato es un monumento al caos, ¿por dónde diablos empiezas? La brecha entre la intención y la acción se ensancha hasta volverse un abismo insalvable. El ocio, esa voz seductora y tramposa, me susurraba al oído: «Déjalo. No es para tanto. Puedes trabajar perfectamente así, con este orden creativo. O mejor aún, simplemente cierra la puerta del estudio. Ojos que no ven, corazón que no siente. Escóndete del polvo, de la suciedad, de la tarea pendiente». Era la tentación de la solución fácil, la del avestruz que esconde la cabeza. Pero el permiso de la semana pasada, esa elección del aseo, seguía resonando en mi interior. No era simplemente un eco, sino una melodía persistente que se negaba a ser silenciada. «Elegíle el aseo, elegíle el aseo, elegíle el aseo», susurraba de vuelta mi conciencia, y en medio de esa batalla interna me di cuenta de algo fundamental. El aseo del que habíamos hablado, el aseo mental, emocional, espiritual, todo eso sonaba tan grande, tan abstracto, tan inalcanzable, pero esto era diferente. Esto era completo. Esto lo podía tocar, lo podía ver, lo podía enfrentar con mis propias manos. Así que tomé una decisión. Una de esas decisiones pequeñas que a veces lo cambian todo. Iba a empezar por lo más obvio. Iba a aplicarle concepto de aseo a la superficie más inmediata de mi realidad: mi escritorio. Me planté frente a él. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire y una pizca de determinación. Y cogí una sola cosa, una taza de café vieja, y la llevé a la cocina. Fue un viaje de apenas 10 metros, pero extrañamente se sintió como el primer paso de un astronauta en la Luna. Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para mi productividad. Luego volví. Cogí otra taza, la llevé a la cocina. Volví. Agarré una pila de papeles sin detenerme a leerlos, sin preguntar si eran importantes. Los puse en el suelo, apartándolos temporalmente del campo de visión. Agarré los libros, los puse en la estantería, donde pertenecían. Agarré los cables, los desenredé con paciencia y los guardé en un cajón. No me detuve a pensar en sistemas de organización perfectos, en categorizaciones meticulosas, en la filosofía zen desde la que empieza. Simplemente ejecuté. No me pregunté: ¿dónde pongo esto para el sistema de productividad óptimo?
Solo lo quité de en medio, basura a la basura, lo que parecía importante a un cajón temporal, lo que pertenecía a otro sitio, a ese otro sitio. La simplicidad era mi única guía. Y durante una hora solo hice eso: mover cosas, limpiar, crear espacio vacío. Era una danza metódica casi hipnótica de despojo y reubicación. Al principio fue puramente mecánico, una tarea mundana que no requería más que movimiento, pero luego algo empezó a suceder. Con cada papel que arrojaba la papelera sentía un pequeño clic, un alivio sutil pero real. Con cada objeto que volvía a su sitio designado, sentía que algo en mi cabeza también se reordenaba, que las piezas de un rompecabezas interno encajaban en su lugar. Todos conocemos esa frase, esa perogrullada que se repite hasta el cansancio: de escritorio limpio, mente limpia. Siempre pensé que era un cliché, una de esas máximas que pronuncian los gurús de la productividad que se levantan a las 4 de la mañana, personas que habitan en un plano existencial diferente al mío. Pero no es un cliché, es una ley física, una ley que se aplica tanto al mundo material como al inmaterial de la mente. Cuando por fin quité el último objeto de la superficie, me quedé mirando el tablero. Estaba vacío. Cogí un trapo, lo humedecí y limpié el polvo. Ese polvo que acumulaba meses de historias no contadas, de ideas no ejecutadas, y al hacerlo, vi el brillo de la madera. Un brillo honesto, olvidado, que ahora emergía con una pureza casi conmovedora. Y entonces me senté. Me senté en mi silla, frente a mi escritorio, ahora despojado. Y por primera vez en no sé cuánto tiempo, mi cerebro no estaba gritando. El ruido de fondo, esa cacofonía constante de tareas pendientes y preocupaciones no verbalizadas, se había desvanecido. Era como si un director de orquesta invisible hubiera ordenado un silencio absoluto. Resulta que ese desorden visual no era solo un mero desorden, era una miliada de pequeñas tareas pendientes, 1000 recordatorios de fracasos pasados, 1000 distracciones esperando asaltarme en el momento más inoportuno. Lava esta copa, lea este papel, organiza esto. Cada objeto era una voz silenciosa que clamaba por atención, fragmentando mi concentración, drenando mi energía. Al limpiar mi escritorio, no solo limpió el escritorio, silencié esas 1000 voces. Y lo que quedó después de esa hora de trabajo manual fue silencio, espacio, potencial. Me senté allí, y por primera vez en mi propia oficina, sentí que podía respirar profundamente sin obstáculos. Puse mi portátil sobre la superficie limpia y reluciente. Abrí mi libreta y, como si una presa se hubiera roto, las palabras empezaron a fluir. Ideas claras, frases coherentes, una fluidez que hacía mucho tiempo no experimentara. Esta es la victoria del aseo físico. Es inmediata, es tangible, no requiere una profunda introspección espiritual, no exige meses de terapia intensiva. Solo requiere una hora de trabajo manual honesto y enfocado. Y la recompensa, puedo atestiguarlo, es instantánea. Hoy me siento en control. Me siento productivo. No es una sensación efímera, sino una convicción arraigada. Miro el escritorio y ya no veo a Omar Siestas, el procrastinador crónico. Veo a alguien que dijo que iba a hacer algo y lo hizo. Una pequeña victoria, sí, pero una victoria crucial. Esta es la primera victoria fácil. Y sinceramente la necesitaba. Necesitaba demostrarme a mí mismo que el aseo no era solo una idea bonita, una utopía o inalcanzable, sino algo que se podía hacer. Y lo más importante, que funcionaba, que la promesa de la coherencia entre el entorno y la mente no era un mito, sino una verdad práctica. No estoy sugiriendo que limpiar mi escritorio haya solucionado todos los problemas de mi vida. Eso sería ingenuo y reduccionista. Obviamente no. Pero me ha dado el impulso inicial, la chispa necesaria para encender motores más grandes. Me ha dado la prueba empírica de que el cambio es posible y que a menudo comience con los gestos más simples. Si te encuentras como yo la semana pasada, abrumado por la inercia, sin saber por dónde empezar, con una lista interminable de tareas mentales y un entorno físico que te refleja ese caos, empieza por lo obvio. Empieza por lo que tienes delante de tus ojos, por lo que puedes tocar y transformar de inmediato. Limpia tu escritorio. Ordena tu habitación. Lava los platos acumulados en el fregadero. No lo hagas porque tienes que hacerlo, como una obligación más.
Hazlo como un acto de aseo intencional. Hazlo para observar qué sucede en tu cabeza cuando te comprometes con esa limpieza, con ese orden, con esa reconfiguración de tu espacio vital. Elige el aseo físico. Es con diferencia el hack de productividad más simple y, paradójicamente, el más poderoso que he encontrado hasta ahora. Y la sensación que deja se siente increíble. Gracias por escuchar. Soy Omar Siestas y hoy mi escritorio está limpio. Nos vemos en el próximo momento de aseo.